Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según en la parte del mundo en que te encuentres. Sois muchos, muchísimos, los que os preguntáis cómo nuestra sociedad, nuestro país, ha llegado a esta situación. Así que me vais a permitir que os lea algo que he escrito que quizás nos ayude a todos a encontrar el punto de situación en el que nos encontramos. ¿Cómo puede estar nuestra sociedad y país tan dividido? ¿Y cómo se ha destruido nuestros valores y pilares, así como nuestra identidad ibérica, hispana y universal? Y es que esto es algo que se ha ido cocinando desde dentro y durante siglos. Pero para sacar conclusiones, volvamos al punto de inicio y repasemos juntos la historia. Tras la caída del Imperio Romano, Hispania, como provincia del Imperio Romano Occidental, también cae. Y cae bajo el dominio de reyes godos y visigodos. La península ibérica, Hispania, se encuentra en ese momento dividida en diferentes reinos, regentados por estos reyes visigodos. Esta situación es aprovechada por los árabes para invadir la península ibérica y más tarde por los bereberes. El 99% del territorio ibérico es invadido y sometido durante siglos por los musulmanes, que están en continua lucha desde que ponen pie en la península ibérica. Es decir, que desde que los musulmanes ponen pie en la península ibérica no dejan de luchar contra los hispanos, ¿vale? Los godos, visigodos, celtíberos, íberos, hispanos. ¿De acuerdo? Para culminar su invasión, los musulmanes deciden invadir el último reducto cristiano dentro de la península ibérica, el reino Astur, lo que es hoy en día Asturias. Pero ahí se toparán con un rey y 300 guerreros que le acompañaban, que preferían morir luchando a capitular. Este es el último rey visigodo en pie de guerra y junto con sus 300 valientes guerreros deciden hacer frente a miles de musulmanes. El nombre de este rey es Don Pelayo. Y la batalla, que sería la chispa para que de nuevo toda la península ibérica se incendiara, fue la batalla de Covadonga. La reconquista duró 780 años, desde que esos 300 guerreros y su gran líder, Don Pelayo, decidieran dentro de una cueva en las montañas de Covadonga que preferían luchar y morir luchando que vivir sometidos al yugo musulmán. Y son 780 años. Es decir, la estancia de los musulmanes en la península ibérica está datada en unos 800 años, pero no fueron 800 años de pasearse por la península ibérica. No, porque desde que pusieron el pie en la península ibérica, empiezan a contabilizar esos 780 años. Y son 780 años que le dimos batalla. Esto lo que provocó que tras más de 700 años de guerrear contra árabes y bereberes, naciera en la península ibérica una estirpe guerrera como el mundo jamás había visto ni conocido. Quizás solo se podría comparar a los de Alejandro Magno, a los guerreros de Alejandro Magno y al mismísimo Alejandro. De esta estirpe y sus reyes nació el Reino de España y, por supuesto, los famosos, temidos y respetados tercios españoles, la primera infantería profesional de la historia del mundo. Los tercios, que eran una mezcla de españoles y soldados de muchas otras nacionalidades, conquistaron toda Europa. Incluso protagonizaron estamos hablando de los tercios, ¿vale? Incluso protagonizaron hasta 2 incursiones en la ciudad del Vaticano. De una de ellas se desprende la razón por la que la Guardia Suiza existe, ya que mostraron tal valor ante los soldados de los tercios protegiendo al Papa, que los soldados de los tercios les perdonaron la vida a estos mismos y al mismísimo Papa, ya que los que protegían al Papa eran mercenarios suizos, controlados por el Papa. ¿De acuerdo? Es decir, la potestad que tenían estos tercios, estos ejércitos de España, ¿vale? Hispanos, era
tan grande que era, hasta en 2 ocasiones entraron a la Ciudad del Vaticano y la pusieron patas para arriba, ¿vale? Sin pensarlo mucho, y aún en contra de lo que en aquel tiempo se creía, se subieron a 3 cáscaras de nueces, llamadas Naos, la Pinta, la Niña y la Santa María, y se fueron a descubrir un nuevo mundo, un mundo nuevo. Superaron aquello que hasta el momento para el mundo conocido era el fin del mundo, ya que se tenía la creencia que la Tierra era plana y había un final, y llegaron a un nuevo mundo, superaron ese final. Cuando llegaron a ese nuevo mundo, se mezclaron con la mayoría de las tribus de los lugares y crearon alianzas con ellos. Y juntos crearon ejércitos. A ver, es imposible que Hernán Cortés invadiera todo aquel territorio si no hubiese generado alianzas con las tribus de aquel entorno. Por eso digo que se mezclaron con la mayoría de las tribus, porque allí donde hemos ido, los españoles nos hemos mezclado, ¿vale? Y crearon alianzas, y juntos crearon ejércitos, y derrocaron a otros pueblos que eran verdaderos opresores, y construyeron un imperio, ¿de acuerdo? Juntos, esas tribus y esos soldados, ¿vale?, de los tercios, juntos construyeron un imperio. Juntos, guerreros del Nuevo Mundo y soldados de los tercios, formaron un ejército imperial y se fueron a Oriente. Menuda pedazo de aventura entre estos dos mundos. Y se fueron a Oriente, a conquistar Oriente. No sin antes demostrar al mundo entero que navegando hacia el oeste se podía circunnavegar la Tierra y de este modo demostrar a todo el mundo que la Tierra no era plana, ¿de acuerdo? Así que ese ejército imperial de guerreros del Nuevo Mundo y soldados de los tercios llegaron hasta Oriente y conquistaron las Filipinas, donde allí se encontraron luchando hasta con Ronin, que eran samuráis que habían perdido a su líder, a su señor. Y hubiesen conquistado el Japón, de no ser por la acción combinada de ingleses, holandeses y franceses que atacaban indiscriminadamente las naos hispanas y los territorios del nuevo imperio hispano. Era tal el poder del imperio hispano que ni británicos, ni franceses, ni holandeses eran capaces de vencer a ese ejército imperial en los campos de batalla ni en la mar. Así que implementaron diferentes formas de intentar diezmar al imperio mediante la piratería o corsarios a sueldo de las casas reales británicas o francesas. Pero cualquier esfuerzo fue en vano. El vasto y fuerte imperio hispano, con su ejército imperial, era formidable, invencible. Así que implementaron la más deshonrosa de las artimañas: generar revoluciones dentro de los territorios del imperio mediante la leyenda negra y comprando la voluntad de traidores al imperio que se encargaron de promover estas revoluciones. De este modo consiguieron debilitar al imperio. De este modo consiguieron desunirlo, separarlo y por ende debilitarlo. Ningún país que en su día fue miembro, creador de este imperio, vuelvo a repetir, ningún país que en su día fue miembro creador de este imperio ha vuelto a ser soberano. Todos en la actualidad obedecen a esos mismos que compraron la voluntad de aquellos líderes traidores que promovieron las revoluciones internas para dividir este gran imperio que fue el imperio hispano y universal. Para España el destino será aún peor, ya que es la madre patria, es la impulsora de este imperio. A España se la fue despojando y separando de sus territorios como a la madre que le van quitando sus hijos, hasta quedar en la península ibérica las islas Ceuta y Melilla. Pero no acaba ahí, porque el objetivo anglosajón, el masónico o el globalista, o como quieran ustedes identificarlo, tiene por objeto la destrucción total de España y su identidad, para que jamás
pueda volver a levantar ese imperio hispano, ya que la forma de vida de este imperio estaba instalando en el mundo un salto evolutivo. ¿Me comprendéis? Ya que la forma de vida que este imperio estaba instalando en el mundo era un salto evolutivo, cuantitativo y cualitativo, desorbitado, en la conciencia humana, teología, ciencia, medicina, astrología, economía, arquitectura, culturas en general y otros muchos más parámetros que conforman la sabiduría de la raza humana. Y esto era de esta guisa gracias y debido a la confluencia de la mezcla durante siglos de las razas y sus conocimientos, que finalmente conformaban una raza imperial desde Oriente hasta Occidente, el imperio hispano. ¿Comprendéis? Todo ese conocimiento, desde los celtíberos y los íberos, que se mezclan con los fenicios, con los griegos, después con romanos, después con los godos, después en Sudamérica con las tribus, todos esos conocimientos, ¿vale? Con los norteafricanos, con los árabes, con los bereberes, después de toda esa mezcla de conocimientos, se genera ese imperio desde Oriente hasta Occidente y es un conocimiento ya universal. Siendo así, de esta guisa, por supuesto, los ingleses, que siempre han querido dominar el mundo, no podían permitir que esto continuase, ya que su futuro se basa en el control de la población mediante la globalización. Es decir, que quieren ser los amos del mundo. Y lo son. Actualmente lo son. Es decir, al remontarnos en este pasado, descubrimos que nosotros habíamos generado un imperio desde Oriente hasta Occidente que construyó una conciencia allá donde se iba instalando que podría identificarse como universal, ya que confluían muchos conocimientos. Que alguien me diga qué país, qué nación, qué imperio desea ver a una España fuerte. Por ejemplo, después de la Guerra Civil, ¿vale? En el año 74 éramos España, después de haber estado durante años, 50 años con todas las fronteras cerradas por la Guerra Civil, ¿vale? Después de haber estado con todas las fronteras cerradas, resulta que en el año 74 se habían dado cuenta que éramos la 7ª potencia industrial en el mundo. En el mundo. 7ª potencia industrial. Habíamos construido sin nada, habían construido sin nada nuestros antepasados, inclusive con todas las fronteras cerradas, un tejido industrial que nos hacía omnipotentes, más que autosuficientes, autogobernables. De hecho, venía siendo así con Franco, ¿vale? No necesitábamos a nadie. Entonces, cuando ellos se dan cuenta y ven que España otra vez resurge, tienen que destruirla. Tienen que destruirla. Y para destruirla, ¿qué van a utilizar? Las artimañas de siempre. ¿Entendéis? No hace mucho la CIA descatalogó unos documentos en los que hablaban de la transición española. Y hablan esos documentos de cómo el rey Juan Carlos accede a transmitir información y a negociar para abandonar el Sáhara español. Pero ¿por qué querían quedarse con el Sáhara? ¿Por qué? Porque detrás de todo esto estaba el nuevo imperio, aquel imperio al que nosotros mismos ayudamos a establecerse. Nosotros mismos les ayudamos a ganar muchas batallas decisivas contra los ingleses. Y todavía ese imperio, Estados Unidos, tiene una gran deuda con España, que no se habla de ello, ¿vale? Y que no lo han devuelto, ¿vale? Pues ese imperio vino y nos dio la puñalada trapera, continuamente, ¿vale? En Cuba, en Filipinas. Y son los mismos que negociaron con el rey Juan Carlos para entregar el protectorado. ¿Pero por qué? Porque los minerales que existen en ese protectorado, en ese Sáhara español, y el petróleo iba a impulsar a España. ¿Por qué? Porque si ya, sin nada, era la 7ª potencia industrial en el mundo, sin nada,
solamente con hombres leales a la nación en el gobierno. De nuevo, una vez más, la puñalada trapera del varón que más ejemplo tenía que dar. ¿De acuerdo? Y perdimos el territorio a manos de la Marcha Verde, ¿no? Y esto, puñalada trapera de traidores tras puñalada trapera, ha venido siendo así. España es la nación que más valientes y héroes ha creado en la historia del mundo, ¿vale? Pero también más traidores. Efectivamente, ese es el problema de nuestra querida España, que hemos criado y alimentado también muchos traidores, ¿vale? Cuando el PSOE se instala en España a través de la democracia se instala a través de Juan Carlos, con el cuento de que las dos Españas se iban a unir y íbamos a ser todos muy felices porque íbamos a estar conducidos por la Carta Magna, o sea, la Constitución, y iba a ser un futuro glorioso y tranquilo y hermoso, ¿vale? Pero ya vemos que no viene siendo así. Ya vemos que se ha aprovechado todo para todavía dividir más a España. Ahí tenemos vascongadas, los gobiernos de vascongadas que solo piensan en dividirse, ¿vale? Ahí tenemos Cataluña, ¿vale? Que también se han inventado su historia, ¿vale? Que solo piensan en dividirse, pero toda esa historia, todas estas divisiones que se crean desde el exterior. Se crean desde el exterior, porque si yo os hablo ahora, por ejemplo, de un vasco, o sea, puede ser el vasco más vasco y español glorioso de la historia de España. Blas de Lezo. ¿De acuerdo? Blas de Lezo. ¿Más español que Blas de Lezo? Aquel que decía que un buen español tenía que mear siempre mirando hacia la isla. Ya sabéis qué isla. Con lo cual, viene siendo así. O sea, el objetivo es la destrucción del territorio nacional. O dejarlo tan fastidiado que no se pueda levantar nunca más. Y, por supuesto, acabar con nuestra identidad. Porque tenemos un carácter indómito. Nosotros, los españoles, sí. Y vosotros, los de la otra España, igual. Tenéis un carácter indómito, pero se están fastidiando por dentro. Igual que a nosotros. Esto es lo que ocurre. Esto es lo que pasa. Hasta que lleguen hombres y mujeres a liderar esta raza, la hispana, y resurja. O hasta que el pueblo hispano, ¿vale? Los de aquí, los de allá, digan, nos vamos a unir. Y entonces veremos si el mundo no se pone en orden de nuevo otra vez. Esto es lo que ha venido ocurriendo a nuestra nación y a las otras naciones hermanas. No quieren que resurja el imperio. Porque los que ahora mandan tienen el control. Controlan el mundo con el miedo, con el dinero. Pero no generan riquezas, ni tampoco nos permiten generar nuestras riquezas. ¿Lo entendéis? ¿Entendéis lo que pasa? Creo que casi todos sabemos de dónde procede esta desgracia, ¿vale? España es un territorio que ha generado muchos héroes, pero también muchos traidores. Las manipulaciones que vienen del exterior nos han hecho mucho daño. No nos quieren ver resurgir. No nos quieren para nada ver resurgir. Y menos ahora con el globalismo. ¿Vale? Porque, imaginaos una hispanidad de nuevo, fuerte. Imaginaoslo. Ya no tendrían el control. ¿Vale? Espero que os haya gustado mi narrativa, mi forma de ver la situación de España, y hay que ser fuertes. Hay que ser fuertes y valientes como lo fueron nuestros ancestros. No tener miedo a dar ese paso hacia adelante. Abandonar todo lo que viene de fuera y centrarnos en lo que hemos sido, juntos. ¿De acuerdo? Eso es lo que vale de verdad. Eso es lo que nos va a sacar de la pobreza y de la tristeza. Eso es lo que nos va a llevar a volver a ser una raza universal.
Nos vemos pronto.